Ahora sí, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias a todos los asistentes por unirse durante la mañana de hoy a este webinar dedicado al mecanismo de ajuste en frontera al carbono que organizamos desde AIMIN. Bueno, pues a modo introductorio, AIMIN es una consultora internacional de fiscalidad e innovación que tiene presencia en 15 países, mayoritariamente en Europa, pero también Estados Unidos y Canadá. AIMIN tiene diversas líneas de negocio, entre ellas el departamento fiscal, desde donde asesoramos a empresas operando en mercados internacionales de bienes y servicios. En el marco del departamento fiscal y nuestro asesoramiento diario, asesoramos a efectos de imposición directa internacional y nacional y también en materia aduanera, en todo lo relativo a el movimiento internacional de mercancías. Y bueno, en el marco, en el ámbito aduanero, pues tiene lugar esta medida, el mecanismo de ajuste en frontera al carbono, que hoy presentamos en este webinar. ¿Qué vamos a tratar? Pues la evolución de la normativa desde que entró en vigor el 1 de octubre del año 2023 y, bueno, asuntos de actualidad que van a ser de inminente aplicación, como el fin de la posibilidad de aplicar los valores por defecto que venía proporcionando la Comisión Europea para declarar las emisiones implícitas de las mercancías importadas en Europa que están afectadas por el mecanismo. Mi nombre es Sonia Álvarez Martín, soy la directora del Departamento Fiscal de AIMIN y, bueno, junto con mi compañero Martín Landa, que es el responsable del área de aduanas, estaremos presentándoles esta sesión durante la mañana de hoy. Yo les invito a ustedes que si tienen alguna duda durante la sesión, les invito a plantearlas al final de la misma. Bueno, trataremos de al mayor número de preguntas y si no fuera posible, pues contestaremos mediante correo electrónico. Entonces, bueno, sin más, voy a dar paso a la agenda de todos los aspectos que vamos a tratar. En primer lugar, comentaremos los aspectos generales del mecanismo y el calendario de implantación. Cuáles son los hitos principales que debemos tener en cuenta en cuanto a las obligaciones que genera este mecanismo. Luego les contaremos nuestra experiencia real y las dificultades que nos hemos ido afrontando a la hora de cumplir con las obligaciones que genera este mecanismo. Además, como les anticipaba anteriormente, comentaremos un cambio que va a ser de aplicación a partir del 1 de julio, a la vuelta de la esquina, fin de uso de valores por defecto, lo que comentaba. Estos valores que nos han ayudado a todos a reportar las emisiones implícitas de esas mercancías que importamos en Europa y que están afectadas por el mecanismo. Abordaremos un ejemplo práctico del impacto económico que genera el mecanismo y hablaremos del rol de las empresas de la Unión Europea y también de proveedores que no están establecidos en este territorio. Y luego repasaremos a grandes rasgos los métodos de cálculo que se utilizarán a partir de julio de 2024 para el reporte de las emisiones implícitas de las mercancías afectadas por el mecanismo. Y para finalizar, pues daremos una serie de recomendaciones que consideramos importantes tener en cuenta para cumplir de manera apropiada con la medida y, bueno, pues cómo no, hacer un repaso de las sanciones y los riesgos que podemos asumir si no cumplimos enteramente con la misma. Y bueno, sin más, ahora le doy paso a mi compañero Martín Landa, que va a comenzar por la primera parte de la sesión. Muchas gracias por la presentación, Sonia. Efectivamente, el día de hoy vamos a hacer, digamos, para iniciar, un pequeño resumen o refrescamiento sobre lo que es este mecanismo. En concreto, debemos tener en cuenta que el CBAM, que ha entrado en vigor en el mes de octubre de 2023, tiene como base legal dos reglamentos. El marco, que es el 2023-956, y luego uno de aplicación durante este periodo, que es el 2023-1773. En este caso, lo que debemos tener en cuenta y sobre todo como elemento fundamental es que el CBAM lo que busca es garantizar la efectividad de las medidas implantadas por la Unión para la reducción de las emisiones, en este caso de gases de efecto invernadero, a pesar del aumento fuera de la Unión Europea. En este caso, estamos hablando de un instrumento para establecer o fijar un precio justo al carbono de bienes intensivos que entran a la Unión de otros países. Aplican ciertas excepciones, efectivamente, de acuerdo al origen o las condiciones. Me refiero a países como Suiza o Islandia, y también a condiciones, por ejemplo, por bajo valor o algún tipo de utilización como el uso militar.
Entre los objetivos he citado los más importantes y sobre todo importante señalar que esto va a ser utilizado de manera complementaria al régimen de comercio de los derechos de emisión, que es un punto que evaluaremos más adelante y que haremos énfasis en el apartado de impacto económico. Sobre los sectores afectados, básicamente estoy hablando de los que conocemos a día de hoy, ya que ha pasado cierto tiempo desde el inicio de esta medida, sería cemento, fertilizantes, algunos metales, entre otros. Y bueno, la utilización de los valores por defecto, que es uno de los métodos de cálculo que en los últimos 3 reportes se ha venido utilizando. Bueno, pues como conclusión lo que podemos comentar es que lo que pretende la Comisión Europea con esta medida es equiparar el precio del carbono de los productos que se producen en la Unión Europea a aquellos que se producen en territorios terceros con tecnologías mucho más contaminantes, de modo que están en desigualdad de condiciones. ¿Y el objetivo final de la Unión Europea con todo esto? Pues, como ha comentado Martín, en primer lugar, pues reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para conseguir esa neutralidad climática tan ambiciosa para el año 2050. Recuerden ustedes que la neutralidad climática era pues que las emisiones netas tiendan a cero, es decir, que las emisiones que se vierten sean las mismas que luego absorbe la atmósfera. Y luego, por otro lado, también evitar la fuga de carbono, que la fuga de carbono es básicamente que las instalaciones europeas para producir las mercancías se trasladen a territorios terceros, donde resulta más barato producir por esta política medioambiental menos restrictiva. Estos básicamente serían los objetivos. Y bueno, en cuanto a la base legal que comenta Martín, es cierto, esos son los reglamentos y la normativa legal que existe a día de hoy, pero es cierto también que la Comisión Europea en su página web constantemente está nutriendo de material didáctico complementario para entender esta medida. De hecho, existen una serie de guías y guías interpretativas que, si bien no es material vinculante, sí que pueden servir a los operadores para comprender mejor la medida e interpretarla de forma correcta. Y bueno, aprovechando que estamos en el inicio de la sesión, lo que sí me gustaría trasladar es un mensaje muy claro, que además van a ser ustedes capaces de llegar a tal conclusión a medida que vayamos avanzando en la presentación, y es que esto se trata de una normativa que está en continua evolución, es una normativa dinámica, no va a permanecer estática, y con ello la recomendación que damos a todos los afectados, a las industrias afectadas por la medida, es que la vayan siguiendo muy de cerca, pues se van a venir produciendo cambios importantes que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la mejor estrategia en nuestra organización para que el impacto de la misma sea lo menor posible y nos ayude, no nos lastre la competitividad en la industria. Y Un poco hilando lo que comentábamos hace unos instantes, también debemos tener en cuenta cuáles son los sectores con mayor exposición. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, a ver, la Unión Europea se destaca por determinadas industrias, entre ellas la automoción, aeroespacial, tecnología, manufacturas metálicas, entre otras. Y efectivamente, con estas materias primas afectadas, como hablábamos el tema de los metales, muchas de estas industrias también ven su cadena de suministros impactada. Otro elemento a tener en cuenta es la posible ampliación en breve a otros sectores, no solo limitados a los que hemos anteriormente mencionado con respecto al hierro, metal, electricidad, sino a su extensión al sector de los polímeros, determinados químicos, otros metales distintos a los que ya están controlados. Y bueno, luego también está el efecto de cómo esto ha impactado en otros bloques. No sé si sobre este punto, Sonia, quisieras hacer alguna mención. Bueno, sí, yo quería recordar cuando se anunció esta medida que ya se preveían como 3 escenarios posibles cuando se anunció la medida por la Comisión Europea. Había un primer escenario en el que pronosticábamos un efecto neutral, donde prácticamente lo que esperábamos es no reacción de otros países afectados por la misma, de modo que la Comisión Europea anduviese sola esta lucha contra el cambio climático, de modo que respetaran este estatus de la Comisión Europea en esta lucha contra el cambio climático y simplemente, pues eso, efecto neutro. Pero había otro escenario, que es el efecto arrastre, que es el que acabas de comentar justo ahora, Martín,
y que básicamente pues, es lo que acabas de exponer, que hay otros países que pues, plantean medidas similares y si no implantan una medida idéntica, pues establecen medidas similares al de la Unión Europea. Pero luego también existe otro posible escenario, que era, bueno, pues esperar una guerra comercial o reacciones contrarias. Países que no estuvieran a favor de esta medida, pues que como represalia establecieran políticas comerciales duras en reacción a esta política de la Unión Europea. No sé, Martín, si aquí ya podemos vislumbrar alguna consecuencia de este tercer escenario. Hay ciertos países como Sudáfrica, India, entre otros, así como Brasil, que en su momento han levantado la mano y se han pronunciado a que no están de acuerdo con este tipo de medidas por su efecto extraterritorial. Sin embargo, en el seno de la OMC todavía habrá que ver si esto, digamos, prospera y sobre todo si hay efectos en reacción. Pero lo que comentaba, ya hay varios países que se están viendo, digamos, afectados o en todo caso no están de acuerdo con este tipo de medidas, ya que condiciona determinados procesos productivos que ellos ya llevan a cabo. Pero bueno, esto también lo abordaremos más adelante dentro del esquema de algunas recomendaciones o perspectivas que tenemos desarrolladas. A continuación también me parece importante, y esto es, digamos, una especie de resumen de cómo va a evolucionar el mecanismo. Hay dos fases, una transitoria y una definitiva. Sonia también luego nos indicará algunas características respecto a estas fases. Yo he querido en cada una de ellas señalar, digamos, los hitos más importantes. En este caso, el primero en la fase transitoria, que finaliza en diciembre de 2025, es su fecha de inicio, octubre del 23. Luego he señalado los últimos reportes a través de los cuales será posible la utilización de los valores por defecto, que en este caso, voy adelantando, son valores o datos referenciales que la Unión publicó en su momento con la finalidad que sirvieran para el cálculo de las emisiones en los reportes trimestrales que tienen que presentarse. El primero de ellos presentado el 30 de enero y el siguiente el 31 de julio. Otra fecha importante, el 1 de octubre, que es la fecha a partir de la cual se podrá presentar el reporte CBAM del tercer trimestre de 2024. ¿Por qué lo señalo como importante? Porque a partir de ese reporte se tendrá en cuenta el método de cálculo distinto a los valores por defecto. En concreto hay dos, el método de la Unión Europea y otros métodos equivalentes. Esto lo veremos más adelante en una lámina muy específica sobre los métodos de cálculo. Luego también recalcar que si bien a partir de octubre hay dos métodos, el año próximo, 2025, solo se admitirá uno, y es el método de la Unión Europea. Por tanto, vamos viendo que ha habido una evolución de distintos métodos de cálculo, pero bueno, ahora a partir del 25 solamente habrá uno. Y otro elemento importante de esa fase es la relativa a que antes de fines de 2025 será obligatorio ser un declarante autorizado CBAM, un elemento trascendental para que en la fase definitiva se puedan llevar a cabo operaciones de estas mercancías afectadas. Básicamente esto sería la fase transitoria, y en la definitiva, pues el inicio en 2026, en 2026 todavía quedará, por decirlo de alguna manera, un remanente de los reportes trimestrales, por tanto se tendrá que presentar el último trimestral en el mes de enero, el último trimestral de 2025, y elementos trascendentales, características como un reporte anual en vez de trimestral, certificado CBAM y la necesidad de una verificación. Sonia, sobre este punto no sé si también quieres hacernos alguna aclaratoria. Pues mira, lo que podría hacer es un resumen de las principales diferencias que indicas de ambas fases. Digamos que entonces la fase transitoria consiste en lo que la principal diferencia con la fase definitiva es que existirán obligaciones exclusivamente de carácter informativo. Y esto se materializa en informes que hay que presentar ante la Comisión Europea con carácter trimestral. No obstante, en la fase definitiva, aparte de las obligaciones informativas, existen obligaciones de pago, obligaciones económicas reales. Y los reportes informativos que tenían carácter trimestral pasan a tener carácter anual. Y luego otro aspecto importante que ya has comentado, la necesidad en la fase definitiva de ostentar un certificado de declarante autorizado, que básicamente, que ahora mismo en la fase transitoria no se está exigiendo y que básicamente te posibilita
realizar las importaciones de aquellas mercancías que estén afectadas por el mecanismo. Porque si no tenemos este certificado en la fase definitiva, no será una cuestión de pagar sanciones, sino que los bienes se quedarán, lamentablemente, bloqueados en la aduana y no se podrá despachar a libre práctica. Entonces, esta obligación es esencial. Luego, por otro lado, ya he citado otro tipo de diferencias en las fases que transcurrirán a lo largo del tiempo, como por ejemplo la que indicabas de las diferentes metodologías para calcular las emisiones implícitas de las mercancías, pero bueno, los pormenores de estas diferencias ya las veremos a lo largo de la sesión. Efectivamente. En este caso, pues lo que estábamos viendo es que la fase transitoria sienta las bases de lo que deberá consolidarse en la definitiva y seguramente habrá muchos cambios. Así que habrá que estar atento a la normativa que se vaya publicando. Además de ello, yo creo que ya estamos en un buen momento para hacer un balance de nuestra experiencia. Muchos de ustedes, por lo que hemos visto de los que están apuntados, pues ya han presentado seguramente o tendrán que presentar en algún momento estos reportes. Y nosotros os comentamos la perspectiva que tenemos. La hemos agrupado en 5 apartados o 5 puntos que nos parecen importantes. Lo primero es la experiencia que tuvimos primero con la plataforma SEBAM, el portal. Pues seguramente, al igual que nosotros, hubo muchos fallos informáticos, hubo lentitud, pero bueno, poco a poco esto se ha ido solventando y a día de hoy, pues, por al menos nuestra experiencia es que no se ha repetido en esa misma escala. Luego tenemos un segundo punto, la posibilidad de realizar modificaciones y correcciones de estos informes presentados. Están habilitados de manera automática hasta fines del próximo mes, luego se requerirá autorización para llevarlas a cabo, pero bueno, es un buen elemento a tener en cuenta, ya que los primeros reportes, dado a la dificultad de obtener determinadas informaciones, pues no necesariamente fueron los más completos. Por tanto, yo en este caso, a los que no lo hayan hecho o tengan la necesidad de presentar modificaciones, que sepan que las pueden hacer aún hasta el 31 de julio de manera automática en el portal. La presentación diferida. Pues también a lo largo de este tiempo nos hemos percatado que muchos operadores no se habían dado cuenta del inicio de la medida y sobre todo de si estaban afectados o no. Nosotros desde IMI, por ejemplo, hemos diferidas, es decir, de reportes de trimestres anteriores sin mayor inconveniente a través de un procedimiento simplificado que en este momento aplica. Además de ello, pues también hemos sufrido, por decirlo de alguna manera, o digamos pasado por ese momento de la dificultad de obtener información. Nosotros actuamos como apoderados de muchos clientes que han delegado en nosotros la posibilidad de la presentación de estos reportes, entre otros servicios que damos, y pues nos hemos visto, digamos, en la tesitura de tener dificultades en obtener información, porque mucha data del reporte SEBAM incluye datos de instalaciones, de emisiones, de factor de emisión y entre otros. Por eso es que los valores por defecto, que fueron en principio una forma de alivianar la dificultad de obtener estos datos, ha sido utilizado por más del 90%, por ejemplo, de los operadores. Pero bueno, esto es algo que debemos tener en cuenta porque de cara al futuro, los valores por defectos no podrán ser utilizados de manera generalizada. Y bueno, esto es muy importante, acatar o puntualizar la responsabilidad que tiene el declarante en la Unión Europea, porque finalmente el que estará frente a las autoridades competentes en cada uno de los países miembros. Y sobre las metodologías de cálculo, pues lo que seguimos viendo en distintos proveedores de China, India, Sudáfrica, y es la dificultad a la que suministran determinados datos, digamos, conforme a nuestra metodología. Claro, bueno, en líneas generales podríamos decir que el mayor reto es cumplir con una obligación declarativa que además en el año 2026 comienza a generar obligaciones de pago de determinadas cuantías que en gran medida depende de proveedores de información que no está en mi poder, pues depende de información que ostenta proveedores que están localizados en países terceros. Esto ya nos suena de algo, viene sucediendo también con medidas fiscales recientes medioambientales como el impuesto sobre plástico, el impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, algo similar, en el que una declaración que tengo que hacer yo y la que soy plenamente responsable depende en gran parte de proveedores sitos en países terceros que en primer lugar
tienen que aportar un nivel de información muy exigente y, en segundo lugar, tienen que afrontar para reportarnos a nosotros una metodología, un cálculo de las emisiones implícitas que han producido esos productos a la hora de ser producidos en esos territorios, que se tienen que adaptar a una metodología de cálculo que es muy compleja, que ha elaborado la Comisión Europea y que en dichos territorios es inexistente. Por tanto, bueno, el reto para todos nosotros es grande. Efectivamente. En este caso, por eso nosotros desde Aiming hemos, a través de esta lámina, hecho un pequeño resumen sobre algunas estrategias que deberíamos tener en cuenta de cara a cómo afrontar este tipo de situaciones. Lo primero, hay determinados datos que corresponden a los proveedores y en virtud de ello tenemos que evaluar o considerar algunas acciones. Lo primero es el tema de los datos de las emisiones. Algo importantísimo es el tema del compromiso a los proveedores, establecerlo contractualmente, incluso establecer periodos para que el reporte de esa información que necesitamos internamente pueda ser suministrado antes de que sea demasiado tarde. También que todo sea conforme a las metodologías establecidas en la normativa comunitaria, porque como comentaba, va a haber un punto en el que la metodología de los valores por defectos ya no va a ser aplicable. Por tanto, las otras metodologías, y a partir del 2025 solo una, será la aplicable. Por tanto, todo tiene que encaminarse a ese criterio. Luego también evaluar el desempeño. Una vez que hemos fijado compromisos, evaluar si se cumplen, establecer penalidades a los proveedores o en todo caso utilizarlo como criterio para los nuevos. Y por el lado interno de las empresas, también habría que determinar cuáles son las obligaciones o responsabilidades a nivel interno, definir los procesos para que estos se lleven a cabo y puedan cumplirse sobre la data que está en poder de las empresas. Básicamente está resumida en el DUA, así que corresponde centralizarla, ubicarla y organizarla a efectos del reporte CBAM. Y luego, por último, también tener en cuenta el aspecto financiero. Esto seguramente el área de contabilidad financiera de cada empresa lo verá mucho más de cerca. Y es que el costo de los proveedores a nivel de la evaluación de, digamos, las emisiones o de las verificaciones que más adelante serán obligatorias, pues se trasladarán en el precio final. Sobre este punto, no sé si Sonia quieras comentar algo adicional. Sí, bueno, lo que decía, anticipaba al inicio del webinar. Se trata de una normativa dinámica que va evolucionando con el paso del tiempo y queda patente, por ejemplo, en esta medida, en el fin del uso de los valores por defecto. Vamos paso a paso y estamos observando que la normativa se va endureciendo a lo largo del transcurso de su desarrollo, a lo largo del transcurso del tiempo. Desde octubre del 23 hasta julio del presente año, se permite utilizar estos valores por defecto que nos proporciona la Unión Europea en unas tablas y que básicamente nos permiten calcular de forma sencilla cuáles son las emisiones implícitas asignadas a las mercancías que importamos que están afectadas por el mecanismo. Sin embargo, desde el 1 de julio deja de ser válida estos valores por defecto y nos exigen el cálculo real de dichas emisiones implícitas, ¿vale? Conforme, además, una metodología concreta, que es la metodología que idea la Comisión Europea. Y esto será así hasta el final de la fase transitoria, hasta el final de diciembre del 25. ¿Qué va a pasar en el 26? Un paso más. Lo que va a pasar en el 26 es que al reporte de estas emisiones reales que tenemos que reportar, de este dato real de las emisiones implícitas asignadas a estas mercancías que importamos, que se producen en países terceros, tenemos que acompañarlos con un informe de verificación, que ya también lo anticipaba Martín al inicio de la sesión. Un informe de verificación firmado por un verificador acreditado conforme a un reglamento específico de la Unión Europea, que es el reglamento concretamente 2018-2067. Entonces, tenemos que acompañar nuestros cálculos de este informe, un verificador que probablemente se tendrá que desplazar a ese territorio tercero para verificar lo oportuno. Hay solo un caso en el que una salvedad en la que podríamos evitarlo, que es cuando el declarante autorizado podría utilizar la información volcada por el titular de la explotación
en un registro que va a habilitar la Comisión Europea en la fase definitiva, que se llama el registro de titulares y de instalaciones. Es un registro que, bajo petición expresa del titular de la instalación, este titular de la instalación le pide a la Comisión Europea inscribirse y volcar todos sus datos, los datos del propio titular y de su instalación. De modo que el declarante autorizado que esté utilizando ese proveedor pues podrá utilizar la información ya verificada que ostenta ese registro para cumplir con sus obligaciones de banco. Pero fuera de ese escenario concreto, incertidumbre sobre el número de titulares que querrán inscribirse en este registro, pues fuera de ese supuesto, pues tendremos que acompañar las emisiones reales de este informe de verificación. Entonces, bueno, como decíamos, vamos paso a paso y la normativa se va endureciendo. Asimismo, además de las estrategias internas, por decirlo de alguna manera, entre las relaciones entre el proveedor y la empresa, tenemos que también tener en cuenta aspectos a nivel general con la cadena de suministro. Y en este ámbito hemos tratado de hacer un pequeño resumen, que es el que estáis viendo en este momento, en el cual pues las empresas, el operador UE en este caso, deberá tener en cuenta si para sus procesos productivos prioriza la descarbonización, es decir, una menor cantidad de emisiones por, digamos, elemento necesario para la fabricación de sus productos, o reorientar compras, incluso dentro de la Unión Europea, en la medida en que estas materias primas o productos estén disponibles. Los costes financieros también hay que tener en cuenta cómo se desplazan a lo largo de la cadena y sobre todo tener en cuenta si esto nos puede afectar y qué medidas podemos tener en cuenta a efectos de mantenernos competitivos. Sobre el impacto real que tiene esta medida, a día de hoy el precio de las toneladas de CO2 está alrededor de 70-80 euros. La última vez que lo revisé, si mal no recuerdo, estaba sobre 84. Hay previsiones para largo plazo que lo ubican por encima de 120 o 130 euros, con lo cual cualquier medida a aplicar en este momento será útil para justamente llevar a cabo cualquier proceso a nivel de las compras. Luego, también evaluar la industria en conjunto, cómo se va a mover con estas nuevas medidas, ya que no solamente sería el sector automotriz o una empresa dentro del sector, sino cómo toda la empresa, como toda la industria, perdón, en este caso actúa en conjunto o toma medidas. El tema sobre los regímenes de comercio de los derechos de emisión. Esto es un punto que es muy importante porque va a haber una aplicación progresiva y que está vinculada directamente al CBAM y que directamente voy a mencionar cuando haga un ejemplo sobre el impacto económico. Y bueno, como también las sanciones por incumplimiento van a tener también su, digamos, impronta dentro de lo que sería todo el esquema CBAM. Por otro lado, ya habíamos un poco adelantado el tema de la gestión de proveedores. Es muy importante tener al momento de la selección en cuenta los procesos de innovación que también pueden ir llevando a cabo estos, ya que va a ser mucho más competitivo o decisivo el momento de la selección del proveedor si este es más verde, es decir, emite menor cantidad de CO2 por materia prima que yo voy a importar. Y de ahí la importancia en cuanto a determinados aspectos, como lo de los procesos productivos. En este caso, sobre el tema de los procesos productivos, también surge la intencionalidad o lo interesante de incorporar, utilizar determinados regímenes aduaneros, hacer de repente compras diferenciadas según el origen de las mercancías, porque algunos podrían no estar afectados por este tipo de medidas, o incluso reorientar el proceso productivo si fuera necesario. Además de esto, digamos, podríamos también concatenado mencionar algunos aspectos importantes dentro del reporte. En este momento hemos ido junto con Sonia viendo las distintas partes en su evolución natural. Sin embargo, el reporte básicamente se va a nutrir de los datos de las emisiones directas e indirectas para el cálculo de estas toneladas de CO2 emitidas de producto importado, pero luego en 2026 se unen dos elementos nuevos que también van a ser importantes porque van a incidir a través de distintos aspectos como podría ser incluso el tema aduanero, ya que a nivel de aduanas va a haber, digamos que mencionar este certificado que va a tener una codificación y que podrá ser un elemento de bloqueo al momento del ingreso de estas mercancías. Aquí simplemente añadir una clarificación porque nos lo suelen preguntar muchos clientes, entonces creo que es bueno
sacarla a relucir, y es básicamente en cuanto a los certificados del mecanismo que comentaba Martín, que será el sistema de pago de las emisiones en la fase ya definitiva. Cuando se generan obligaciones de pago, nos suelen preguntar muchos clientes, bueno, ¿y cuándo tengo que pagar yo por la emisión implícita que ha generado mi producto cuando se ha producido en el extranjero? ¿Tengo que pagar al momento de la importación? ¿Cómo se satisface el pago de esta emisión? Bien, pues no hay, la respuesta es no hay que pagar en el momento de la importación. Pero sí hay que, esto es un tanto complejo, o no complejo, pero sí hay que tener en cuenta ciertas directrices, porque hay que tener un número de certificados. Cada certificado representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente de emisiones vertidas, y hay que tener un número de certificados que va en un rango. Hay un límite mínimo que tienes que tener en cuenta a la hora de adquirir estos certificados, y es que la Comisión Europea va a revisar que al final de cada trimestre del año en curso hayas adquirido certificados que representen al menos el 80% de las importaciones que has ido realizando desde que se inició el año. Ese es un mínimo, una base de mínimos que la Unión Europea puede revisar, la Comisión Europea puede revisar, porque en este registro, en esta plataforma de la Comisión Europea, estarán nuestros certificados, aparecerán allí los certificados, y entonces podrán verificar rápidamente si contamos con ese número mínimo. Pero es verdad que no podemos comprar en exceso, porque también tenemos que tener en cuenta que hay un tope máximo que tenemos que considerar si no queremos incurrir en pérdidas económicas. Y es que la Comisión Europea tiene la obligación de recomprar, y además solo será la Comisión Europea el que puede recomprar estos certificados. No va a haber mercado secundario y no se va a poder especular con estos certificados. Será la Comisión Europea la única capaz de recomprar los certificados que sobren, pero no te comprará más de un tercio de los adquiridos inicialmente, de los adquiridos por el declarante autorizado durante el año natural anterior. Entonces, ¿qué ocurre si tienes certificados en exceso y te excedes de ese límite de un tercio? Pues estos certificados te van a desaparecer de la cuenta el 1 de julio de cada año y que en relación con los mismos no serán recuperables. Entonces, por ello hay que llevar un recuento razonable. Entonces, el 1 de julio de cada año la Comisión Europea revisará estos certificados y desaparecerán de tu cuenta el 1 de julio en relación con el año previo al año natural anterior, ¿vale? Porque el recuento y los certificados se tienen que entregar en relación con un año concreto en el año siguiente, en el informe anual que hay que presentar y que hay que reportar a la Comisión Europea. En ese informe entregas los certificados del año anterior, y luego el 1 de julio del año siguiente la Comisión Europea eliminará de la cuenta CBAM de cada titular del mismo, pues aquellos que sean de un tercio, y pues perderemos el valor económico de los mismos. Mencionábamos el tema de los certificados CBAM, sobre todo a la luz de cómo se ha ido combinando con lo que sería el régimen de comercio de los derechos de emisiones que está contemplado en la Directiva 2003/87. En este caso se incorpora a partir del año 2026, digamos, una aplicación progresiva de los derechos de emisión. ¿Y a qué me refiero con ello? A ver, para garantizar la transmisión de derechos de emisión gratuitos al CBAM, se debe hacer una aplicación progresiva. Y en virtud de ello, en vez de pagar o liquidar cada importador el 100% de las toneladas emitidas por esos productos importados, se prevé simplemente una aplicación progresiva de ese porcentaje. Es decir, en vez de liquidar el 100% de las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, solamente en el año 2026 se tendrá que pagar una fracción que correspondería al 2,5%, con el resto, el 97,5%, siendo cubierto por parte de las asignaciones gratuitas. Esto, si luego más adelante lo quieren revisar, la base legal es la que he indicado, la 2003/87. En este caso, importante, al año 2034 se prevé la totalidad del pago por concepto de esas emisiones, con lo cual, dependiendo del sector y de sus márgenes de beneficio, podrá haber una mayor o menor consecuencia o impacto.
A continuación vamos a aprovechar un poco que ya he mencionado los regímenes de emisión y las asignaciones progresivas de los mismos, como lo veríamos en una operación real, ¿no? Estos no son datos reales, ¿de acuerdo? Sin embargo, pues vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes luego lo implementen en vuestras operaciones o escandallos de costos. De costes. En este caso vamos a tomar como referencia una empresa ABC, ubicada en Bilbao, España, que va a importar 10.000 toneladas de aluminios de China, originarios de China. En este caso he identificado el código de la nomenclatura combinada como el 7304-1100, que está afectado por CBAM de manera directa, porque es un código afectado, y voy a tomar como referencia un factor de emisión, que básicamente son las cantidades de toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera por tonelada de bien producido y que yo importo. En este caso, el factor que he tomado como referencia es 2,2. Esto viene de un valor por defecto. Sin embargo, si estuviésemos analizando el dato de una planta, podría ser por debajo. Así que simplemente efectos referenciales. Y luego a ello voy a tomar como referencia solo el porcentaje que cada empresa va a tener que pagar a partir del año 26. Voy a tomar como referencia también, como valor referencial, 70 euros por tonelada de certificado que en este momento está en el mercado. Podría ser más alto o más bajo. Yo tomo un precio base. Bien. En este caso, el método de cálculo sería el siguiente. La cantidad de toneladas importadas, 10.000, lo voy a multiplicar por el factor de emisión, 2,2, 2.20, y luego lo voy a multiplicar por ese porcentaje que a mí me correspondería liquidar. Esto me da un valor de 550 cuotas, que equivalen a toneladas de CO2 emitidas, y eso lo voy a multiplicar por el valor que tendría la tonelada de carbono en el mercado, que correspondería a 70 euros, con lo cual el impacto económico de esta importación del año 2026 correspondería a 38.500 euros solo por concepto de certificado CBAM. Esto es excluyendo el valor en aduana, esto es excluyendo cualquier tipo de derecho arancelario, con lo cual ya con esto tenemos una idea o una proyección de los valores económicos que nuestra cadena de suministros va a tener que soportar, en este caso sea directamente el importador o seguramente si hay un comprador final, ya que todos estos datos se trasvasan. Ahora bien, suponiendo que no hubiese ese 2,5% de asignación progresiva, si tuviese que liquidarse de manera completa a día de hoy, el precio sería de más de 1.500.000 euros por concepto de emisiones, ya que este sería el valor de 10.000 por 2,20. Y luego multiplicado por el factor del valor del certificado, que sería 70 euros. Lo comento porque es progresivo para que las empresas justamente vayan aplicando medidas de descarbonización o de innovación en sus procesos. Muy interesante, Martín, el ejemplo práctico. Entonces, recapitulando, toneladas de emisiones implícitas por el coeficiente de emisión y luego por este ratio que mitiga el efecto del CBAM de manera progresiva. Vale, bueno, pues podemos concluir que bueno, lo que se desprende de tu explicación es que el impacto económico del CBAM no tendrá lugar de manera radical, sino que se va a producir de manera paulatina, progresiva, desde la fase en definitiva del 26 hasta el año 2034, donde nos mostrabas la tabla en la slide anterior que se desplegaban los coeficientes mitigadores del impacto CBAM. Entonces, bueno, la buena noticia es que la Comisión Europea nos está dando un tiempo, un periodo transitorio para que las organizaciones seamos capaces de adaptarnos a la norma, de modo que pues ya comencemos a elaborar las mejores estrategias para que el impacto económico del CBAM pues sea nulo o el menor posible. Efectivamente, en este caso el ejemplo en cuanto a cálculo económico me parece muy interesante, sobre todo por los márgenes de beneficio. Algunos sectores o industrias podrán tener ese margen mucho más amplio o menos, pero si a esto hay que restarle ese monto por concepto de certificados, pues bueno, efectivamente va a calar en su escandallo de costes. Con respecto al tema de cuál es el rol que deben tomar en el aspecto del mecanismo las empresas,
Pues aquí hemos tenido en cuenta los dos actores principales, que básicamente serían los datos que corresponden al proveedor o al fabricante, ya que a veces estamos lidiando con un trader que no directamente tiene la información de las emisiones por no tener las instalaciones. Luego también tenemos en cuenta en este aspecto lo referente a los datos que debe declarar el operador de la Unión Europea, que es en última instancia el responsable de los reportes trimestrales. Y bueno, también aquí acotar el posicionamiento que tiene Aiming, porque nosotros en el caso español actuamos como apoderados de muchas empresas para justamente canalizar esas presentaciones de informes y no solamente la presentación, sino el valor añadido que ya le estamos dando en cuanto a orientaciones, en cuanto a acompañamiento continuo y reporte de cualquier tipo de novedad que le podría ser de utilidad. Continúo sobre este tema con algunos elementos que me parecen importantes tener en cuenta en este nuevo entorno, ¿no? En cómo se reconfigura el rol de las empresas y de los proveedores. Principalmente aquí hay que tomar una foto del escenario de la industria de la Unión, que básicamente ante esta primera implementación del CBAM ha visto como una posibilidad de pérdida de competitividad, de la posibilidad de que las mercancías vayan al alza, de una mayor demanda de materias primas dependiendo del origen que pueda no estar afectado, con lo cual de esta manera también, digamos, podría haber una menor disponibilidad de bienes de determinados orígenes, reorientación de compras incluso dentro de la Unión Europea para ser más competitivos en la medida en que eso sea posible. Y también esto afecta a las cadenas de suministro globales, ya que grandes empresas tienen filiales o, digamos, áreas de compras específicamente en territorios que en este caso pueden ser menos competitivos desde el punto de vista de la descarbonización. Y bueno, orientaciones también relacionadas a mercancías no afectadas por el CBAM, ya que es posible que más adelante muchas industrias digamos, elijan, en vez de importar materias primas, seleccionen materias más terminadas de cara a sus procesos productivos, con lo cual se saltarían al menos en una primera instancia la afectación CBAM a las materias, si son, por ejemplo, tubos o algún otro tipo de bien. También aquí entra en juego la importancia de la innovación, ya que, como hemos visto, la descarbonización podría ser un elemento clave para que justamente ese impacto económico que habíamos hablado, que se calcula por tonelada de CO2 emitida, pues sea menor. ¿A qué me refiero por esto? Si en los procesos productivos que llevan a cabo los proveedores en terceros países se logra reducir o neutralizar incluso la cantidad de CO2 emitido a la atmósfera, el porcentaje a pagar será poco o nada. También aquí entra en juego la búsqueda de una producción mucho más limpia o verde y cómo esto a largo plazo puede ser una ventaja competitiva. Y bueno, otro elemento esencial, la optimización en el uso de materias primas. Tal vez, de acuerdo a estos procesos de innovación, menores cantidades de materias primas sean necesarias para que en la Unión Europea nuestros bienes manufacturados puedan ser producidos. El esquema también de la financiación, que me parece muy importante, es otra una tercera columna, digamos, importante, que sería básicamente va a haber una eliminación progresiva de los derechos de emisión gratuitos. Por tanto, habrá que ver, uno, si se crean fondos, sean comunitarios o estatales, para la investigación e innovación que deriven justamente en esa descarbonización o incluso también las políticas de reinversión interna que cada empresa debe ir llevando a cabo desde ahora con la finalidad de mitigar estos efectos. Y luego, las políticas globales. Lo decía muy bien Sonia cuando lo mencionaba en alguna de las láminas anteriores. Esto se ha visto en un primer momento como una práctica discriminatoria en muchos ámbitos. Países, como comentaba, Brasil y Sudáfrica han levantado la mano y no han estado de acuerdo. Pero habrá que ver cómo esto a largo plazo tiene un efecto. El efecto arrastre, que también se comentaba, porque ya en algunos años, 2027, se prevé la implementación gradual, al menos en Reino Unido. Y luego el liderazgo medioambiental, ya que esto también podría abrir la puerta a un nuevo tipo de liderazgo en cuanto a la protección al medio ambiente y en donde la Unión Europea ya de por sí va de avanzada. Sobre otros temas que también nos parece importante abordar es lo relativo a la metodología de cálculo. Yo creo que este tema es el que más dudas causa a todos. Me incluyo porque al inicio también para mí era bastante complejo. Y en estos momentos yo creo que, a ver, es importante tenerlo claro de cara, primero, a que podremos hacer uso de una de estas metodologías
por última vez el mes próximo, para el reporte del segundo trimestre de 2024, pero luego también tenemos que tener en cuenta cómo encarar el reporte del tercer trimestre que se hará en octubre y luego cuáles serán los siguientes pasos a partir de 2025. En este caso me parece importante definir que hay tres tipos de metodología. La primera, los valores por defecto. Yo mencioné una parte, también lo ha mencionado Sonia. Básicamente estos fueron publicados por la Unión Europea y van a poder ser utilizados de manera generalizada hasta el reporte del mes de julio. Fecha última, el 31 de julio. Ahora bien, a partir del mes de octubre y hasta fines de 2024, solo podrán ser utilizadas dos metodologías. En este caso hablamos de la denominada metodología UE, que se basa en métodos de cálculos de emisiones de manera concreta o en mediciones que están procedimentadas de acuerdo a determinadas características, y luego están los métodos equivalentes, que básicamente en este ámbito se refieren a aquellos métodos de seguimiento que se llevan en los países de origen. Esto, motivado a que lleva una metodología de cálculo distinta a la europea, que está contenida en el reglamento 2023-956, pues claro, será solamente aplicable o posible hasta fines de este año, hasta fines de 2024. Ahora bien, la metodología que va a tener todo el protagonismo a partir del año 2025 va a ser la metodología de la Unión Europea. Y yo diferenciaba que esta metodología pues tiene dos vertientes, una basada en cálculos y otra basada en mediciones. Básicamente la basada en mediciones toma en cuenta los factores emitidos de CO2 por tonelada producida y bueno, sobre el tema del cálculo, luego también hay dos consideraciones a tener en cuenta, que eso está claramente mencionado dentro del reglamento 2023-956, y luego está lo relativo a las mediciones, que comprenden mediciones continuas respecto a directamente digamos, las emisiones de CO2 u otros gases relevantes a efectos de la producción de estos bienes. Entonces, yo creo que aquí lo más importante es tener en cuenta las tres metodologías aplicables. Las tres han sido aplicables desde un primer momento en octubre, sin embargo, el 95% ha utilizado los valores por defecto por la comodidad que esto supone, pero digamos la ventaja que puede tener el método UE es que de acuerdo a algunos cálculos de expertos, el factor de emisión, que suele ser bastante elevado en los valores por defecto, cuando son tomados como referencia en instalaciones reales, tiende a ser un poco más bajo, con lo cual ese dato sería importante tenerlo bastante claro y sobre todo teniendo en cuenta que a partir del 2026 se requerirá de una acreditación o informe verificado para demostrar que esos factores de emisión efectivamente son reales. Otro punto importante, y esto porque en alguna ocasión me comentan, pero es que los valores por defecto se pueden utilizar más allá de julio. Efectivamente, pero solamente hasta el año 2026 y para un caso muy concreto, y es en el caso de que el 20% del total de emisiones de las mercancías complejas, digamos, estén contenidos en nuestros productos importados. Por tanto, solamente los valores por defectos podrán utilizarse en esa situación. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos ahora con algunas recomendaciones. Sonia, no sé si aquí nos quieras indicar tu opinión y sobre todo indicarnos lo de la lámina. Sí, pues bueno, hemos querido en esta diapositiva presentaros un plan de acción, según todo lo que hemos venido comentando a lo largo de la presentación, que se puede leer en el sentido de las agujas del reloj, empezando por la identificación de productos importados. ¿Cómo se identifica si yo estoy afectado por el mecanismo? Pues según la nomenclatura combinada, la clasificación arancelaria de los productos que importamos. En el reglamento hay un anexo que contiene todos los códigos arancelarios que de momento están afectados por la medida, por lo tanto podemos comprobar según nuestros DUAs de importación y las previsiones de importaciones futuras si nuestras mercancías, las mercancías que pretendemos importar en la Unión Europea, están afectadas por el mecanismo. Luego, el otro parámetro que determina si estamos o no afectados por el CBAM, estos son los dos parámetros que hay, es el origen. Hay que identificar el origen del producto, ojo, que no es lo mismo origen a efectos aduaneros, que es donde el bien sufre la última transformación sustancial, o bueno, en bienes primarios no sería necesaria tal consideración, pero es distinto del país de donde me lo envían, ¿vale?
Entonces, hay ciertos países que ya comentaba Martín al inicio que están excluidos y además estos serán dinámicos, puesto que si el Reino Unido mañana cumple con unos estándares que la Unión Europea considera aceptables, quizás queda excluido de la medida. Por tanto, hay que ir revisándolo. Entonces, origen de los productos y clasificación arancelaria de los mismos. Posteriormente, analizar los flujos, mis transacciones, analizar los flujos de la compañía acorde a los parámetros que acabo de mencionar. Tenemos localizadas estas transacciones, podemos tener una correcta trazabilidad de las mismas. Luego, después de este análisis, podemos dirimir si los productos están sujetos o no al CBAM. Y podemos también sacar conclusiones con respecto a las obligaciones y formalidades con las que tengo que cumplir. ¿Tengo toda la información que me requiere la Comisión Europea acerca de esas importaciones? ¿Puedo cumplir con el nivel de información que me exige la Comisión Europea? Posteriormente, bueno, sería recomendable valorar, cuantificar desde una fase temprana. Todavía no estamos en la fase que genera pagos, pero sería conveniente ir cuantificando el impacto económico que genera el CBAM en la compañía, cuantificar los costes financieros. Oye, y si vemos que no vamos a ser capaces de cumplir del todo o existe algún riesgo latente, pues valorar la posible sanción a la que estamos expuestos. Luego habría que hacer, sería recomendable hacer una revisión de los proveedores que no están establecidos en la Unión Europea, porque estos proveedores, como ya les anticipábamos antes, van a ser clave para que yo pueda cumplir con mis obligaciones. Entonces, una revisión, una auditoría de calidad respecto a estos proveedores. ¿Son proveedores fiables? ¿Son proveedores que generalmente colaboran? Voy a tener muchos problemas, voy a tener que hacer una labor persecutoria que me va a consumir muchísimo tiempo. O sea, tengo que hacer este análisis porque si no puede plantear problemas. Luego, cambios en la cadena de valor. Este ejercicio lo comentaba también Martín anteriormente. Bueno, teniendo en cuenta todos los factores que hemos comentado, quizás necesitamos cambiar el flujo actual de nuestras operaciones. Quizás tenemos que importar en la Unión Europea un producto que esté en una fase más avanzada de la cadena de producción para que me quede excluido del CBAM. Ahora mismo las mercancías que están afectadas son aquellas que tienen menos grado de transformación. Sí es cierto que no podemos perder de vista la medida porque ya se nos ha anticipado que se valorará y la Comisión Europea en esta fase transitoria nos está testando y al final de la fase transitoria, en diciembre de 2025, se planifica la definitiva redacción del reglamento donde quizás se añaden nuevos productos a esta lista. Entonces, bueno, hay que valorar ahí si quizás me conviene importar aquel producto que está en una fase más avanzada y así excluirla, evitar la obligación. Y bueno, pues el análisis final o el paso final sería diseñar la operativa más óptima, hacer una estrategia óptima en función de todos estos parámetros. Como hemos mencionado, esta normativa es dinámica y va a ir evolucionando, por tanto, tenemos que trazar una estrategia no solo en el corto plazo, en julio tengo que calcular los valores reales de las emisiones, tengo que ir un poco más allá. Tengo que hacer una estrategia a medio y largo plazo para que cuando se produzcan todos los cambios no nos pille desorientados y nos pille preparados para que el impacto sea el menor posible. Bueno, hemos querido también, porque me parecía bastante interesante, porque no somos del todo conscientes de las áreas de la compañía que quedan afectadas por el CBAM. En primer lugar, no podía ser de otra manera, el Departamento de Aduanas y de Comercio Exterior. Ellos son los que tienen la clave de todas las operaciones, las operaciones internacionales que suceden en el seno de la compañía y que son los que tienen el pleno control de las mismas y pueden identificarlas. Pero el Departamento de Calidad también estaría afectado. ¿Por qué? Porque el Departamento de Calidad es el que establece los protocolos de control y de gestión y, por ejemplo, esto va a ser clave para conocer si la calidad de nuestros datos es correcta, si los proveedores que estamos manejando son fiables, bien, para saber si podemos cumplir con la medida de una manera razonable. Luego, el departamento financiero, contable, pues obviamente va a estar impactado económicamente por esta medida si no ponemos las estrategias oportunas. Entonces, por supuesto que tiene que tomar parte en esta batalla. El departamento de ventas también. ¿Por qué? Porque en la medida en que
nuestros costes van a estar afectados, los costes de estas materias primas que adquirimos de terceros países se verán incrementados, pues seguramente habrá que hacer ajustes en precios para no mermar nuestra rentabilidad. El departamento de producción también, porque es el que va a valorar los procesos productivos actuales, si podemos introducir, como decía Martín, ciertos procesos innovadores que ayuden a descarbonización de la organización para ser más competitivos, para ser más eficientes. Esto viene para quedarse, entonces hay que tenerlo muy presente. Y el departamento de compras, como no, que es el que valora y negocia con todos los proveedores establecidos en países terceros, pues es el que tiene que tener visibilidad de la fiabilidad de esos proveedores, de que se van a comprometer a reportar cierta información, porque si no ponen a la organización en una situación de riesgo, y tiene que estar muy atento e involucrado con la medida. Y bueno, como decía, un breve repaso de todo lo comentado anteriormente. Si no cumplimos, ¿a qué nos enfrentamos? Pues si el reglamento ya prevé sanciones incluso en la fase transitoria, entonces se estima un importe que no es despreciable, entre 10 y 50 euros por tonelada de emisión que yo no notifique en la fase transitoria, que yo no declare. Y además hay criterios agravantes, como la repetición, la comisión repetitiva de infracciones, hay otros criterios agravantes. Y en el periodo definitivo, la sanción se incrementa a 100 euros por tonelada que además no tenga su oportuno certificado correspondiente, que representará el pago de esa emisión. Y luego un aspecto que quería resaltar, porque creo que no puede pasar desapercibido y está en el reglamento y es importante que tengamos en cuenta, y es que, ¿se acuerdan ustedes que le hablaba de la obligación en la fase definitiva de tener este certificado que me va a habilitar para importar las mercancías que están afectadas? Pues bien, dice el reglamento que para esta autorización hay que solicitarla, pues para que la Comisión Europea te la otorgue, el operador, el declarante autorizado que solicita este certificado, no puede tener infracciones graves o reiteradas de la legislación aduanera, de la normativa fiscal y de las propias normas del mecanismo. Entonces, ojo con la falta de cumplimiento durante la fase transitoria, a ver si nos vamos a encontrar con la sorpresa de una denegación de ese certificado para poder importar. Y bueno, sí, efectivamente es importante tener eso en cuenta porque ya pone las bases de lo que en la fase definitiva será necesario. Ahora, yo creo que también es importante, ya hemos hecho toda una explicación, digamos, de los distintos puntos que nos parece importante sobre el CBAM, pero es importante también mencionar cuáles son los servicios que desde IMI podemos proveerles. Habíamos hablado de la importancia de identificar correctamente la codificación arancelaria porque sobre ella recae o está asociada a la medida. Por tanto, nosotros internamente hacemos la asesoría y revisión de estos códigos utilizados por nuestros clientes a la par de que analizamos los orígenes, ya que dependiendo del país de donde viene o en este caso de donde es originaria la mercancía, puede o no estar aplicable esta regla. Y por último, también, digamos, prestamos asistencia completa, 360, respecto a las obligaciones formales del mecanismo, que no se limitan solamente a la presentación del informe, sino a soporte constante, acompañamiento, preparación, orientaciones y reporte de cualquier novedad de cambio. También yo creo que lo más cómodo es que nosotros directamente hacemos la gestión con los proveedores que están situados fuera de la Unión Europea para solicitarles la información necesaria. Y bueno, toda la orientación que pueda ser necesaria respecto a las metodologías de cálculo. Por nuestra parte, pues agradecerles vuestra asistencia y como comentaba al inicio, pues hemos sido Sonia y yo los que hemos presentado la presentación, no hemos hecho esta presentación. Si tienen alguna pregunta, procedemos en este momento a abordarlas de manera una a una. Permítanme un momento. Vamos un poco fuera de tiempo, pero bueno, trataremos de contestar al menos algunas y trataremos de contestar vía email. Aquellos aspectos que queden pendientes, claro. Sí. Sí. Pues sobre este tema, permítanme, vamos a visualizarlo, las preguntas. De acuerdo, a ver,
Estoy viéndolas ahora, perdonen, genial. Si el proveedor se registra, bueno, voy a ir un poco en orden, ¿de acuerdo? Pues en este caso veo, si el proveedor se registra y aporta sus datos de emisión, cuando yo uso estos datos, un momento, es que... Me imagino que cuando dice se registra quizás en el registro de titulares e instalaciones. Sí, a ver, es que no las veo completas las respuestas, las preguntas, un momento. ¿De quién es la responsabilidad de la veracidad del dato? ¿Del proveedor o del importador? De acuerdo, entiendo que te refieres, en este caso, quien nos ha hecho la pregunta, a quién es el responsable de la veracidad del dato en el informe SEBAM. Pues ante la Unión Europea el que está establecido, que en este caso es el operador de la Unión Europea. De ahí la importancia de comprometer contractualmente incluso a los proveedores para que los datos que nos faciliten y que están de ese lado puedan ser cubiertos de manera efectiva. Insisto, esto requiere de compromisos, establecimientos contractuales, entre otros. Bueno, y de ahí que a partir de la fase definitiva, que cuando se generan obligaciones de pago, sea necesaria el informe de verificación. Sí. Porque digamos que es un informe que firma un verificador que ya está autorizado y que garantiza que el dato es veraz. Entonces, pues, eso que en la fase transitoria genera la obligación de pago, pues ya en principio sería veraz porque sería obligatorio que este verificador estampara firma conforme a algunos estándares. Efectivamente, aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué pasaría si me faltan datos de algún proveedor? ¿Hay un plan B? ¿Qué recomendáis? Bueno, a ver, debemos tener en cuenta de que los datos de las importaciones ya están registrados a nivel del sistema informático, en el caso español, de la ADAT. Por tanto, si en algún momento se quiere hacer una auditoría, se constataría la información del DUA de importación de una determinada empresa rastreada a través de su EORI, por ejemplo, y luego se vería el informe presentado. Si los datos no coinciden, pues sí, efectivamente puede haber un problema y de allí la importancia de las sanciones. Si falta algún dato de proveedor, a ver, aquí habría que ver si te refieres, si te faltan los datos de la instalación, si te faltan los datos del factor de emisión, de momento puedes utilizar los valores por defectos. Si no lo tuvieras, pues sí, efectivamente podría haber un problema, ya que las sanciones están para ello. Lo que se busca es una fotografía real en virtud a los datos emitidos. Por tanto, pues, el plan B realmente es tener todos los aspectos contractuales o los compromisos con los proveedores sellados para evitar este tipo de situaciones. En caso de que haya que tomar alguna medida, bueno, tendríamos que ver si es posible hacer una presentación en este momento, por ejemplo, y luego hacer una modificación o corrección porque la misma normativa lo permite. Por tanto, se podría hacer una presentación en este momento del reporte, vamos a suponer que estamos hablando del mes de octubre, presentas y luego cuando obtengas la información en el mes de noviembre, por ejemplo, se tendría que solicitar una modificación y allí en ese momento realizarla. ¿Qué es lo que hay que evitar? Que esto en algún momento pueda tener una sanción. Eso es, siempre recomendamos tratar de acreditar, si en el caso que nos habrá una inspección por este motivo, poder mostrar y acreditar un comportamiento diligente. En el caso del impuesto sobre envases de plástico no reutilizables, que les decía que teníamos una problemática similar, siempre aconsejábamos lo mismo. Oye, la base imponible la tengo que calcular dependiendo de una información que no es mía y que viene de un proveedor en la Unión Europea. Bien, hay que declarar algo, mejor declarar ante la falta de ingreso. Entonces, ¿qué datos tengo? Puedo hacer un cálculo razonable, acreditar que he hecho las solicitudes oportunas a mis proveedores, les he informado de la normativa, he insistido en tratar de conseguir este dato, pero en vez de conseguirlo en enero, pues luego he conseguido en marzo. Pues se podría, como dice Martín, solventarlo con una declaración posterior, pero sí mostrar un comportamiento diligente y no dejar de declarar. No lo aconsejamos. Efectivamente. Respecto a otra pregunta que estoy visualizando, respecto a la obligatoriedad a partir del 1 de julio de 2024 de acompañar nuestros datos con un informe de verificación. ¿Cómo se gestiona esto? No, en julio de 2024 no es necesario un informe de verificación. Es optativo, la plataforma lo permite, pero no es obligatorio. Será obligatorio a partir del año 2026 y algunos criterios técnicos
y relacionados a este aspecto probablemente se publiquen a partir del cuarto trimestre de este año. Así que el tema de la verificación todavía está pendiente. El hito de julio era el cambio de los valores por defecto, que eran muy cómodos de utilizar porque te decían las toneladas de emisiones implícitas de los productos, una tabla que daba la Comisión Europea, y el 1 de julio el cambio era que ya no se podría utilizar, salvo en un caso particular que explicó Martín, que serán casos menores. Efectivamente. Y el cambio del 1 de julio era la obligatoriedad de reportar la cuantía de emisión real, sin el informe de verificación. El informe de verificación lo dejamos ya para la fase definitiva en el 26. ¿Vale? También aquí hay otra pregunta. Quisiéramos saber si las mercancías introducidas en un depósito aduanero antes del CBAM están afectadas al momento de su salida, ahora que sí estaría afectado. Entiendo que esa es la duda. A ver, tenemos que tener como fecha de referencia el momento del despacho. La medida es aplicable a determinados regímenes aduaneros y en este caso cuando la mercancía sea despachada libre práctica, por ejemplo, con el código 40, en principio deberá estar afectada. Habría que ver si luego, en vez de despacharse al mercado comunitario, por ejemplo, la mercancía se exporta, pues bueno, eso sería otro, se reexporta fuera de la Unión. Pero en principio, las mercancías que vayan a ser despachadas a libre práctica sí estarán sujetas a esta medida, aun cuando estuviesen en depósito aduanero previamente. Espero haber podido responder a tu pregunta. Si luego tuvieses algún detalle adicional, lo podríamos ver aparte. ¿Se va a enviar el webinar? Bueno, esto es algo que luego tendríamos que ver porque efectivamente se puede remitir el video o bueno, la grabación. Sí, eso tendremos que recibir instrucciones de nuestro equipo Sí, de marketing. nuestro equipo de marketing es el que se encarga de eso, pero ellos toman nota de tu solicitud, así que no te preocupes, al igual de los datos que nos comentabas. Pues creo que he atendido aquí hay otra. ¿De quién es la responsabilidad? Sí, respecto a la obligatoriedad, ya lo hemos hablado. Sí. Los datos del DA. Yo creo que lo tendríamos en principio todo respondido. No sé si en este caso adicionalmente tenéis alguna. Recuerden que nos podrían contactar. Ha sido un placer y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.